Muy buenas tardes, bienvenidos a Mirada Política, días martes, una nueva semana, ya se nos está acabando otro mes. Vamos a estar conversando justamente de todo lo que ha ocurrido en los últimos días, que no ha sido poco, junto a Benjamín Blanco, editor general de MOL. ¿Cómo estás, Benjamín? Hola, muy bien, muchas gracias. Con actitud de día martes. No ha sido poco, digo, por decirle algo, porque en realidad han pasado muchísimas cosas. Hoy tenemos un tremendo invitado para poder abordarlas en profundidad. Estamos junto a Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Bárbara, Benjamín? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Nos acostumbramos a este ritmo en que tenemos muchas novedades. Tuvimos ayer el primer debate presidencial de las primarias. Ha decantado también lo que pasó con las elecciones de gobernadores, Benjamín. Todo pasando. Sí, sí, a mí me gustaría igual abordar primeramente el libro que publicará, creo que la próxima semana sale ya, Tensión Constituyente de Claudio. Lo estuve leyendo el fin de semana y en la introducción tú planteabas que votaste a prueba el año pasado, confiando en una palabra en concreto, que es diálogo. Bueno, deliberación, un debate razonado, en fin, ahí lo describe en la introducción muy bien. Y quería preguntarte si tú mantienes esa idea cuando ya se votó el plebiscito y cuando ya se eligieron los miembros de la convención. A ver, sí, efectivamente nosotros en el IES estamos publicando en estos días, digamos, difundiendo este nuevo libro que me tocó escribir a mí, Tensión Constituyente, un libro que relativamente breve, que orientado al público general en pocas páginas, relativamente pocas páginas, busca ofrecer una visión de conjunto, una lectura política sobre los principales debates que debieran darse en el seno de la Convención Constitucional. Y como tú bien preguntas, Benjamín, yo en la introducción ahí aclaro que si bien me costó, que tuve dudas, que dudé, terminé votando a prueba, pensando en intentar darnos una instancia, un momento de diálogo, de reflexión, de deliberación, sobre todo pensando en que para bien o para mal, el acuerdo del 15 de noviembre fue la salida que desde el punto de vista institucional se ofreció para canalizar la crisis que explotó en octubre del 2019. Entonces, en esa perspectiva yo tenía ese horizonte y esa fue mi apuesta, mi motivo por el cual decidí votar a prueba. Y me parece que hoy día lo que estamos recorriendo es este camino trazado ahí con sus luces y sombras, con sus bemoles, con sus dificultades, eh, porque obviamente es muy bueno que tengamos un camino institucional trazado. O sea, si uno mira en retrospectiva y piensa qué habría sido mejor, tener o no tener una salida institucional a la crisis, me parece a mí que no hay donde venderse, pero al mismo tiempo es una salida precaria, frágil y que depende mucho de la disposición hacia el diálogo, hacia los acuerdos, hacia el debate razonado de parte de los actores. Y esa disposición desde que se firmó el acuerdo, la verdad es que ha sido ambivalente. Tenemos actores que por momentos dudan de las reglas establecidas, actores que a veces tienen ganas de tirar el mantel, y creo que eso lo seguimos observando hasta el día de hoy. Pienso particularmente, ¿cierto?, en la declaración de la llamada vocería de los pueblos, que sigue con esta pretensión de que la Asamblea fuera soberana, siendo que no lo es, y no lo es desde el mismo 15 de noviembre. De modo tal que yo mantengo por llamarlo de algún modo, sano escepticismo, o una mezcla entre escepticismo y optimismo. O sea, espero que salga bien, me parece que todos los actores públicos tienen que hacer el mayor esfuerzo posible para que así sea, pero no hay que ser ingenuo y por tanto hay que recordar que es un camino súper frágil y abierto a tensiones, a precariedades, que en cualquier momento se puede descarrilar si es que no están los actores públicos y en particular los convencionales muy comprometidos con el éxito de la convención. Ese camino institucional que mencionas pudo haber sido distinto. La actual constitución lleva la firma del expresidente Lagos porque fue reformada en el 2005, pero con esas reformas, que podrían haber sido pocas, que tuvieron un alcance que a ojos vistas de ahora evidentemente no fue suficiente, generó las circunstancias para establecer una especie de bloqueo institucional, como por ejemplo un periodo presidencial mucho más corto de que existía antes, de 6 años pasamos a 4. Eh, Esas reformas de 2005 fueron en definitiva malas, insuficientes. ¿Cómo nos llevaron al momento actual? La pregunta es muy pertinente, me parece, porque aquí no se trata, ¿cierto?, de hacer juicios personales o reproches
intemporales, a los actores que en sus distintos momentos tomaron las decisiones, porque siempre va a ser más fácil mirar hacia atrás, digamos. Pero sí creo que es pertinente el análisis desde el punto de vista político, institucional, porque a veces pasa que este debate en torno a la Constitución está plagado de caricaturas o de reduccionismos que ayudan poco a la comprensión de nuestros problemas y por tanto a la búsqueda de soluciones. Y en ese sentido yo efectivamente pienso que hay que mirar con ojo crítico la ruta que se ha recorrido desde el 2005 en adelante. Muchas veces se pone el énfasis solo en la historia previa, ¿cierto? Hasta qué punto la Constitución vigente mantendría o no su pecado de origen. Pero me parece a mí que es más fructífero, sin perjuicio de esa discusión, pensar en las reformas más recientes, porque aquellas reformas han marcado a fuego nuestro panorama actual. Y entonces, claro, intentando resumir el punto, me parece que desde 2005 a la fecha hemos cometido 3 grandes errores al menos. El primero fue en ese momento, que fue la última oportunidad, el año 2005, fue el último instante en que se tuvo la opción de hacer una reforma mirando el todo, o sea, una visión de conjunto respecto de nuestro sistema político. En ese momento, digo, se dejó pendiente el sistema electoral. Ya teníamos bastantes indicios para saber que el binominal correspondía a otra época, que estaba, digamos, arcaico, pero no se modificó ahí, digamos, se hizo una leguleyada, como quien dice, los actores de la época, los actores políticos no lograron acordar sacar el binominal definitivamente, entonces lo que se hizo fue aparentemente sacarlo del cuerpo central de la Constitución, pero se mantuvo su quórum de modificación y para efectos prácticos siguió rigiendo. Entonces ese fue un primer error, ¿cierto? Que el sistema electoral no se haya abordado en esa última instancia de revisión constitucional a partir de una visión de conjunto. El segundo error, me parece, fue que cuando se cambia el sistema electoral, que fue años más tarde, ¿cierto? Nosotros no tuvimos a la vista su articulación, su diálogo con el régimen de gobierno. Tenemos un sistema electoral que dificulta al extremo formar mayorías parlamentarias, y entonces tenemos gobiernos que se han vuelto impotentes de llevar adelante su agenda. Y esto tiene consecuencias muy concretas, basta pensar, por ejemplo, en los problemas que tenemos en materia de pensiones. Ni la expresidenta Bachelet y el actual presidente Sebastián Piñera lograron avanzar en esta agenda y, por tanto, problemas sociales de muy larga data quedan esperando. No se resuelven y cuando las cosas no se resuelven terminan explotando. Y el tercer error en materia de reformas políticas que hemos cometido después del 2005, me parece, guarda relación con el voto voluntario. O sea, si al problema del sistema electoral, que no dialoga con el régimen de gobierno, le agregamos voto voluntario con sus consecuencias en términos de segmentación socioeconómica del voto y baja participación electoral, lo que tenemos, me parece a mí, son condiciones institucionales que han dañado la participación política, han colaborado en cambio a la fragmentación y dificultado las mayorías parlamentarias, todo lo cual me parece que tiene mucho que ver con los problemas que están digamos, en la trastienda que anteceden a la crisis que explota en octubre del año 2019. Me parece súper pertinente la pregunta de Benjamín y mirándolo también desde otra arista, más allá de lo que se hizo bien o mal, porque tal como dices tú, Claudio, es fácil mirar ahora y juzgar después de que han pasado muchas cosas. Hay cosas que se trataron de cambiar y no hubo votos, simplemente no es que no se les haya ocurrido, pero más allá de ese debate, el otro punto es, en ese minuto se presentó como la constitución de todos, una constitución que ya no nos dividía. De alguna u otra manera queremos generar un hito similar con esta nueva constitución, pero ¿qué garantía hay de que esto realmente vaya a cerrar esa fractura o no? Sí, efectivamente, hoy día estamos, por así decirlo, en el mismo anhelo, ¿cierto? Volver a tener un momento que ayuda a relegitimar las principales instituciones políticas. Bueno, el mismo hecho que no haya resultado en ese entonces, aunque las circunstancias son muy diferentes, pero el mismo hecho que no haya resultado debiera llamar a los actores públicos en general a la mesura, a la cautela. La grandilocuencia suele envejecer mal. Hay declaraciones por ejemplo, Rodrigo Peñalillo, la expresidenta Michelle Bachelet, vinculada a estas reformas políticas que hablábamos antes, que la verdad es que uno las mira y no tiene mucho sentido, que se va a acabar el miedo, que por fin las personas van a pensar que su voto vale. La verdad es que conviene una cuota de cautela, eso como primer punto. Luego, agregaría que los problemas, sin embargo, de los distintos momentos, me parece, y los riesgos son diferentes. O sea, lo que pasó el año 2005, a riesgo de ser muy esquemático, digamos, en virtud del tiempo, es que se pensó que bastaban las mismas lógicas noventeras para fundar un nuevo orden constitucional. O sea, se habló de una nueva constitución, se habló de un piso institucional compartido, pero la verdad es que ni siquiera hubo plebiscito ratificatorio. Ahí hay una paradoja muy curiosa, ¿cierto? O sea, el año 89, en plena dictadura, antes del retorno a la democracia, las primeras reformas constitucionales tuvieron plebiscito.
un plebiscito que fue muy masivo en términos de participación y muy macizo en términos de aceptar esas reformas. El año 2005, en cambio, queríamos fundar un nuevo orden, dejar atrás los problemas vinculados al origen del texto vigente, pero mediante un acuerdo político, digamos, reducido al Congreso. Entonces yo creo que ahí hubo un problema que se suma a la falta de modificación del sistema electoral. Los problemas hoy día, en cambio, me parece que van por otro lado. Los problemas que tenemos ahora, los riesgos de cara al proceso, tienen más bien que ver, me parece, con la amenaza de no respetar las reglas establecidas, las reglas vigentes. Hay actores que han, digamos, coqueteado en los últimos años con pasiones antidemocráticas, que han amenazado no respetar las reglas del juego, y eso obviamente pone en riesgo la legitimación de la nueva constitución. Y después tenemos, me parece también, adicionalmente, un problema de índole cultural, si se quiere, o psicológico en el caso de algunos convencionales, y es que muchos convencionales hicieron campaña para, digamos, finalmente terminar como miembros de la Convención Constitucional, prometiendo muchas cosas que la Constitución no puede cumplir de inmediato. Y ahí hay un riesgo muy grande, digamos, que dice relación con las expectativas. O sea, me parece a mí que muchos convencionales van a tener que hacer un gigantesco esfuerzo, digo, en orden a, por decirlo coloquialmente, cambiar el switch y empezar a pensar ahora no en función de qué es lo que a mí me interesa, cuál es mi derecho favorito o el problema que considero más acuciante, sino cómo hacer para tener grandes acuerdos, cómo pensar agendas comunes que permitan sacar adelante una constitución que realmente sea de todos. Entonces creo que ahí tenemos un factor crucial, un factor crítico de cara al éxito del proceso actual. En esa lógica de los 90, los 2000, esta lógica binominal, esa negociación del 2005 estuvo liderada por el presidente Ricardo Lagos, en ese momento en La Moneda, y la centro derecha y la derecha. En tu libro planteas que la derecha necesita renovar su estrategia y sus planteamientos frente al orden constitucional. Considerando eso y el resultado de la convención de los miembros electos, en el grupo de la centro derecha de Vamos Chile, o Chile, sí, Vamos Chile se llama el pacto, ¿tú ves una cierta renovación o para acercarse al problema constitucional? Sí, digamos que entraron algunos convencionales jóvenes que me parece que traen nuevas ideas. Pienso el caso de Ruggiero Cozzi, por ejemplo, independiente, o sea, no independiente, militante de RN electo para la convención por el distrito 6, si no me falla la memoria. Entró Ricardo Neumann en no sé si San Fernando, Rancagua, pero la sexta región. Hay voces de los distintos partidos, digamos. Neumann es de la UDI, Cossi es de RN, tenemos el caso de Hernán Larraín Mate de Bópoli. Me parece que hay una actitud de algunos convencionales vinculada a enfrentar esto desde sus distintas ideas de manera más constructiva. Pero en cualquier caso, más allá de estos casos puntuales que menciono simplemente a título ejemplar, me parece que las propias circunstancias van a obligar a esa renovación. ¿Por qué? Porque el resultado electoral sumado al diseño de la convención le impide a la derecha tener capacidad de veto. La derecha que tiene que ir a construir, tiene que a plantear y defender políticamente sus argumentos y sus posiciones, dado cómo ha sido este escenario. Y ese es justamente un cuadro, un escenario muy novedoso para lo que es la derecha de las últimas décadas. Y me parece a mí que eso obviamente representa riesgos y dificultades del punto de vista del resultado final de la convención, pero también una oportunidad de hacer las cosas distintas, de verse obligado por las circunstancias a actuar de modo diferente, más constructivo, más propositivo, que fue el gran problema, me parece, la gran tarea pendiente de la derecha a la hora de enfrentar el debate constitucional. A vuelo de pájaro, la derecha, el proceso constituyente de Michelle Bachelet, lo enfrentó de modo sumamente reductivo, sumamente reactivo, digo, salvo un puñado de dirigentes contados con los dedos de una mano. No se pensó que había una oportunidad ahí de avanzar en conjunto en la solución de un problema relevante. Luego, cuando asume Sebastián Piñera, que tenía la posibilidad de aprovechar lo que se había avanzado, más allá de los problemas que haya tenido, aprovechar lo que se había avanzado con Michelle Bachelet y hacer un pacto intergubernamental, como sugirieron José Francisco García o Patricio Zapata, la verdad es que votó rápidamente la agenda. Se pensó que el problema constitucional era algo así como un invento. Se perdió la oportunidad también. La oportunidad se perdió después cuando Sebastián Piñera, en su segunda cuenta pública, poco antes del estallido social, anuncia un paquete de reformas institucionales. Pero nunca eso se hizo de modo, digamos, agresivo, jugando a ganador, buscando conducir las reformas políticas e institucionales que estaban pendientes. Eso se desaprovechó probablemente por cultura política, por pensar que la Constitución no tenía algo así como un problema de legitimidad.
y las consecuencias están a la vista. Entonces me parece que estas nuevas circunstancias van a obligar a funcionar diferente a la centro derecha y saber, por así decirlo, obligada a renovarse, sabiendo que las circunstancias son muy hostiles y muy difíciles. Ahora, varios convencionales o principales líderes, gente muy importante de la centro derecha han dicho que en realidad esto, mirando el vaso medio lleno, trae una oportunidad de no atrincherarse, se van a ver en la obligación de salir al encuentro y de tratar de conversar y llegar a acuerdos, pero ¿en qué pie quedan realmente? Porque ahí tienen dos problemas. Uno es realmente cambiar esa lógica de cómo han estado operando mucho tiempo, y segundo es cuál va a ser la predisposición de la otra vereda, porque si efectivamente les alcanzan los votos, como ya han dicho algunos, bueno, tendrán que sumarse a las mayorías, nomás cuánto espacio van a tener para poder influir de verdad. Obviamente el escenario para la centro derecha es muy desafiante porque los cambios de cultura política, de lógica, son difíciles, no es una cuestión de un día para otro. Eh, y por lo que dices tú, Bárbara, que efectivamente, producto en parte de esa misma cultura política anterior y en parte de que ciertos sectores de izquierda han coqueteado con pasiones antidemocráticas, que tienen muy poca tolerancia al disenso, también hay gente que ha amenazado con algo así como un veto, pero ahí es justamente donde la derecha va a tener que ir a jugar con argumentos, digamos. O sea, en el fondo, la derecha no puede actuar como si todavía mantuviera la capacidad de veto que ya no tiene. Entonces, no queda otra que poner argumentos sobre la mesa de manera constructiva, propositiva, hacer política. Esto requiere dialogar, esto requiere conversar, y ojo que la renovación no pasa necesariamente por la edad, aunque el hecho de que hayan caras nuevas ayuda mucho, pero también a veces hay políticos de trayectoria que pueden tener esto más incorporado por su trabajo parlamentario. O sea, por mencionar un ejemplo, yo no me imagino a alguien como Rodrigo Álvarez, que fue un presidente de la Cámara de Diputados muy valorado en su minuto, no me lo imagino restándose la posibilidad de buscar acuerdos, sino más bien al contrario, yendo a poner argumentos sobre la mesa. Y en ese sentido, también está la esperanza, me parece, más allá del caso de la centro derecha, de que los convencionales entiendan que o la constitución es de todos o no va a haber nueva constitución. O sea, este camino es muy largo y a veces administrar mayoría es más difícil que tener mayoría. Y la responsabilidad desde el punto de vista de que el proceso sea exitoso recae en quienes tienen las mayorías hoy día, que es, por así decirlo, el mundo de centro izquierda, más la nueva izquierda del Frente Amplio. Ellos tienen una tremenda responsabilidad porque durante muchos años propugnaron un cambio a la Constitución. Y ahora está la oportunidad de que eso salga de manera razonablemente exitosa, pero eso supone que sean capaces de dialogar con todos los sectores y que no se cierren ni caigan en actitudes que ellos mismos han criticado en el pasado. Y hay que pensar además que hay un plebiscito de salida a la vuelta de la esquina con voto obligatorio. Entonces, si es que no hay grandes consensos que soporten el nuevo texto constitucional, lo cierto es que nos podríamos ver envueltos en una situación muy curiosa, y es que este nuevo texto, después del inmenso esfuerzo que va a significar, termine siendo aprobado a regañadientes. Me parece que todos deben estar interesados en que no sea así, y por tanto todos tienen que dialogar con todos, salir un poco de la lógica de la política cotidiana y entender que las circunstancias excepcionales requieren un esfuerzo de generosidad mayor, porque de lo contrario todos van a perder. Aquí o todos ganan o todos pierden. Así. Hay un punto interesante en tu libro que es sobre esta idea de que la refundación simbólica que impulsó la dictadura con la Constitución del 80, y que es un afán que estaría presente en algunos grupos más de centro izquierda o de izquierda, de refundar simbólicamente el país. ¿Tú crees que ciertos símbolos como la bandera, el himno, van a ser parte del debate en la convención? ¿Van a ser parte no solo del debate de la discusión posible, sino parte de las posibles transacciones que pueden haber en los acuerdos? O sea, es perfectamente posible que lo sean porque de hecho algunos convencionales han planteado ese tipo de aspectos, pero yo los invitaría a un grado de realismo, digamos. La convención tiene solo 9 meses para funcionar, prorrogable máximo por otros 3. Y en consecuencia debieran pensar muy bien cuáles van a ser los ejes que van a priorizar. Porque si está el afán de discutirlo todo y de rehacer todo de cero, no se va a avanzar nada. Entonces, digamos, los primeros interesados en un cambio constitucional exitoso debieran ser los más cautelosos y los más conscientes de lo que está en juego. De hecho, el maximalismo le ha jugado una mala pasada al mundo de la izquierda. Yo en el libro explico que el proceso constituyente de Michelle Bachelet no solo quedó inconcluso por
digámoslo así, la actitud reactiva de la derecha que conversábamos antes, sino también porque ese mundo de la actual oposición jamás pudo resolver su disputa entre los pipiones y los jacobinos, entre los que querían un cambio de avanzada, pero sujeto al marco institucional y no estrictamente refundacional, y en cambio, aquellos que sí tenían una vocación más refundacional, digamos, de tener su propia refundación o su propio punto cero desde ideas de izquierda. Y eso nunca lo lograron zanjar, y eso jugó en contra del proceso de Michelle Bachelet. Y me parece que hoy día también podría jugar muy en contra de que el proceso avance. Entonces, si la convención se propone rehacerlo todo, lo cierto es que probablemente deje un legado muy exiguo, que mucha barca como poco aprieta, dice el dicho coloquial, y me parece que hay mucho de eso también como amenaza latente en el trabajo de la Convención Constitucional. Digamos, es muy curioso que después de tantos años de criticar lo que ellos han considerado, lo que se ha catalogado como una refundación, ahora se intente lo mismo en signo contrario. Eso no va a funcionar bien. Los cambios constitucionales en democracia requieren ser acotados, respetar las reglas, y por más ambicioso que sea, tiene que tener prioridades. Y esas prioridades deberían estar en función de lo que es centralmente una constitución, el sistema político, el catálogo de derechos, y no en rehacer todo lo que implica la cultura del país. O sea, se va a necesitar mucho más pragmatismo del que hemos visto en el último tiempo en todos los ámbitos. Es una prueba bien difícil. Efectivamente, yo por eso hablaba de una especie de cambio de switch. O sea, la manera en que se hizo campaña es muy arriesgada, porque a riesgo de ser nuevamente muy resumido, muy esquemático en virtud del tiempo, pero si uno piensa lo que fueron las campañas convencionales, se prometieron, según el caso y según los distritos, una constitución pro modelo, antimodelo, feminista, animalista, vegana, deportiva, y si los convencionales van con esa actitud a clavar su agenda y su bandera a cualquier costo, va a ser imposible construir agendas comunes. O sea, efectivamente se requiere un sano pragmatismo, pero que yo también lo llamaría de modo aún más, le pondría aún más sentido republicano de Estado, se quiere, que es que hay que entender de que aquí esto, para que salga adelante, requiere que todos cedan y que todos se tomen en serio lo que piensa el contrario, porque el quórum de 2/3 es muy exigente. Y entonces, cuando se dice que la Constitución tiene que ser de todos para que sea exitosa, no es un mero eslogan, es que, ojo, hay que subir a 2/3 de los convencionales en cada una de las materias que la Constitución regule. De lo contrario, esto no va a llegar a buen puerto, y por eso es tan importante ese cambio de switch al que me refería antes. Ahí, a propósito de un punto que tú mencionabas, de que si se aprueba en el plebiscito de salida a regañadientes el texto, ¿qué pasa entonces con los eventuales cerrojos que podría tener la nueva constitución? Esto es, ¿qué conviene más? ¿Que haya un quórum supramayoritarios que impidan cambios, salvo teniendo unas mayorías muy amplias en el Congreso, por ejemplo, y así tener mayor estabilidad y que este texto, bueno, nos dure harto tiempo, o tenemos quórum bajos que permitan algunos cambios, alguna flexibilidad en el corto tiempo? Esto considerando de qué va a salir, qué grado de acuerdo va a haber y qué porcentaje de aprobación va a tener en el plebiscito de salida. A ver, varias cosas. Lo primero que es pertinente decir, me parece, ante la pregunta, es que toda constitución en alguna medida va a ser supramayoritaria. O sea, una característica de cualquier texto constitucional va a ser que va a tener un quórum de reforma más difícil que las leyes ordinarias, y es natural que así sea. Por algo, todo el esfuerzo en que esto salga lo mejor posible, una convención ad hoc, etc. Lo segundo que agregaría es que, dado que toda constitución va a ser en algún sentido supramayoritaria, es fundamental que los convencionales piensen muy bien qué es lo que quieren incorporar a la Constitución y qué es aquello que debe quedar al legítimo debate político y parlamentario posterior. Esto, por cierto, le debería importar especialmente a aquella izquierda que ha criticado durante mucho tiempo los quórums supramayoritarios actuales. O sea, nuevamente, sería muy inconsistente que ahora se pretendiera hacer lo mismo que se ha renegado en el pasado. Y aquí voy a un tercer punto, y es que obviamente debe, me parece a mí, modificarse, y en esto creo que hay un acuerdo relativamente transversal, al menos entre los expertos, debe modificarse el régimen de leyes supramayoritarias, eso tiene que ser más acotado, pero actualmente la amenaza del punto de vista del tema que estamos hablando no viene dada solo por ahí. O sea, tanto o más riesgoso a efectos de petrificar la Constitución es cómo se piensa el catálogo de los derechos fundamentales. Porque ahí hay un riesgo muy grande, digamos, y es plagar una constitución de derecho cuyo quórum de modificación, por ser de rango constitucional, obviamente va a ser más alto que las leyes, y que si es que queda
digamos, de manera, esto hay que ver los matices del caso y los detalles, pero si lo que queda finalmente es un catálogo de derechos muy amplio, muy extenso, de lenguaje ambiguo y además de justiciabilidad inmediata, o sea, a criterio de los jueces su garantía de manera directa, ahí vamos a caer en una paradoja muy curiosa, es que vamos a pasar de una constitución que ahogaba el debate político por los quórum de las leyes supramayoritarias a una constitución que ahoga el debate político por la vía de los derechos. Porque mientras más derechos tenga la constitución, si es que son susceptibles de reclamo inmediato ante los jueces, más difícil se va a hacer el debate político. Los jueces van a empezar a entrar en la arena de la política y entonces no vamos a tener los mayores espacios para el debate político y la deliberación democrática que viene reclamando hace mucho tiempo un sector importante de la izquierda intelectual, de los expertos de ese mundo. O sea, aquí me parece que es clave tener una visión de conjunto. Si queremos dejar una constitución que permita mayor espacio para la política, está bien, ojo, cuidado con los quórums supermayoritarios de las leyes, pero también ojo con el catálogo de derechos. El catálogo de derechos puede incentivar esa deliberación política o puede restringirla, y entonces ahí me parece que también hay un desafío súper grande, porque el catálogo de derechos puede ser o bien acotado, funcional a esa deliberación, o bien restringirla de manera indeseable. Es súper entretenido, interesante este punto que planteas, Claudio, respecto a que ahora vamos a ir viendo cuántas de las cosas que se le criticaban a la actual Constitución tienen que ver con que tienen muchos atajos, como dicen, o muchos cerrojos, o bien es porque lo que se está cuidando no es lo que a ellos les gusta, a ellos quienes critiquen sea del lado que sea, en el fondo. Entonces, y lo mismo pasa cuando se habla del Congreso, tan criticado, y que la Convención no tiene que ser algo parecido. ¿Cuánto de esa crítica es realidad por convicción o es porque son otros los que tienen esos privilegios y eventualmente podrían ahora tenerlos quizás los mismos convencionales? Bueno, esa es una de las grandes preguntas cuya respuesta la vamos a ir aclarando a medida que avance la convención. Pero lo que yo esperaría es un mínimo de consistencia, digamos, y esto lo aplica a todos los actores. O sea, para utilizar el mismo ejemplo, si alguien está preocupado porque la Constitución debe dejar espacio al debate político y está criticando, como yo esbozaba, cierta manera de entender el catálogo de derechos, bueno, tampoco la Constitución tiene que ahogar digo, el debate político por la vía de leyes de quórum supermayoritario. O a la hora de pensar, por ejemplo, la relación entre la justicia y las leyes. Si alguien piensa, por ejemplo, de que la jurisdicción internacional, los tribunales internacionales, tienen que tener un papel acotado, porque lo propio de la decisión política son nuestras instituciones, el Congreso, el presidente, los órganos políticos, y entonces nos tomamos en serio la objeción democrática. Bueno, esa misma visión tiene que estar presente al pensar el Tribunal Constitucional. Y esa consistencia muchas veces no está. A veces vemos que hay un mundo de derecha, o de alguna derecha, que es muy crítico de la jurisdicción internacional, pero que le gustaría un tribunal constitucional muy, muy robusto, digamos. Y a la inversa, a veces vemos cierta izquierda que critica mucho el TC, las trampas, que se ahoga el debate político, pero que sin embargo no tiene dificultades a la hora de promover que la jurisdicción internacional tenga un papel súper invasivo, súper extenso, y yo creo que ahí es clave tener consistencia, nuevamente pensarlo a partir de una visión de conjunto, y decir, no, o sea, si es que yo me tomo, no son exactamente lo mismo, pero si yo me tomo en serio la objeción democrática y quiero que los principales llamados a determinar y concluir las directrices de la vida social sean los poderes políticos electos, el Congreso y el presidente, eso supone un papel acotado al Tribunal Constitucional y un papel tanto más acotado a la jurisdicción internacional. Creo que ahora vamos a comprobar cuánto de esa consistencia está presente, o si no, más bien pasa lo que sugiere Bárbara, y es que a veces tenemos que estar invocados argumentos constitucionales o de estructura institucional para soterradamente estar velando por posiciones de fondo más o menos encubiertas. Para pasar un poco más a la contingencia, voy a citar una frase de tu libro de José Luis Sea, en el fondo que él dice de que el régimen político nunca ha logrado consolidarse en Chile. Y la voy a conectar con una frase de la columna de Max Colodro en La Tercera el domingo, en que él decía que Chile es una democracia fallida y no resiste la alternancia en el poder. En el fondo, la derecha logró llegar al poder y cierta izquierda no lo toleró y se generó en parte lo que ocurrió. Ambos planteamientos se conectan. Sí, efectivamente. Nosotros tenemos, me parece, problemas de cultura política o de sensibilidad política que se han ensamblado con problemas de diseño institucional, y eso nos tiene en gran medida en la crisis que estamos ahora, reflejada sobre todo en la falta de conducción política del gobierno. O sea, nosotros tenemos hoy día
uno de los gobiernos más débiles de la historia, un gobierno que ha horadado sus propias bases de credibilidad, su coalición, un presidente cada vez más solo. Y la pregunta de por qué pasa eso tiene, digamos, varias respuestas que se van encadenando entre sí. Me parece que el problema remite al modo muy singular de ejercer la presidencia de Sebastián Piñera, que se fue, digamos, nunca se tomó demasiado en serio su coalición y sus partidos, pero la verdad es que se fue encerrando cada vez más. También remite a las pasiones antidemocráticas de cierta izquierda. Basta recordar que, perdón, y pasiones que además fueron contagiando por momento, esperemos que no de manera permanente, a los sectores más moderados. O sea, pocos días después del acuerdo del 15 de noviembre se estuvo a punto de aprobar una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, digamos, y eso es muy sintomático de la confusión de algunos sectores que han tenido, digamos, una severa dificultad para distinguir entre la legítima crítica política y lo que es, en cambio, pasar a llevar el juicio de la urna, ni más ni menos que quién fue el presidente democráticamente electo. Y a esos problemas de cultura política del presidente y del piñerismo y de ciertos sectores de izquierda, me parece que se ha sumado nuestro diseño institucional defectuoso que hablábamos antes al principio de la conversación. O sea, presidentes que por influencia del diseño institucional se ven incapacitados de tener mayorías parlamentarias. Y ahí creo que está uno de los mayores desafíos de cara a la Convención Constitucional. ¿Cómo hacer para tener gobiernos eficaces? Gobiernos que puedan impulsar sus programas, que puedan avanzar, que tengan mayorías parlamentarias. En eso el diseño constitucional puede influir mucho en un sentido u otro, digamos. O sea, basta pensar el cambio que sería tener la elección de los parlamentarios con la segunda vuelta del presidente. Cuando uno revisa experiencias como la francesa, uno se da cuenta que con ese pequeño cambio, los resultados, sin embargo, podrían ser muy, muy, muy distintos. Básicamente, favorecer que tengamos, al menos en la elección de parlamentarios que hay en ese momento, si fuera como ahora toda la Cámara de Diputados y una parte del Senado, que le dé la mayoría al presidente, pero que sea elegida por la urna. Ese tipo de cosas hay que pensarlas muy bien, porque nuestros problemas no son solo de cultura política o de decisiones personales, también están influidos por el diseño institucional. Creo que ahí la convención tiene una tarea gigantesca, pero si me permiten añadir algo muy breve, una tarea que tiene que dialogar también con el momento político actual. Me explico. La crisis que explotó en octubre de 2019 fue una crisis profundamente crítica de las élites políticas, de las élites en general, pero sobre todo de las élites políticas. Y hay que tomarse eso en serio a la hora de pensar el régimen de gobierno, porque algunas personas, compartiendo parte del diagnóstico que yo sugería, creen, sin embargo, que la solución pasa por modificar el régimen y abandonar el presidencialismo y pasar a un semiparlamentarismo, perdón, a un parlamentarismo o a un semipresidencialismo. Y yo soy muy escéptico por motivos políticos. Y es que sería muy curioso pensar que eso puede resultar bien en un contexto tan crítico de las élites. O sea, es razonable pensar que ahora, cuando se promete más participación ciudadana, cuando se promete acercar el sistema político a la ciudadanía, le podemos quitar a la misma ciudadanía la elección en las urnas del jefe de gobierno y pasárselo a las cúpulas partidarias, porque eso supone un cambio de régimen político. El jefe de gobierno lo elijan las cúpulas. Yo creo que eso hay que tomárselo muy en serio para que esto funcione bien. Y otra cosa que tampoco se comenta o se omite es, teniendo el Congreso la peor evaluación, peor que todo, claro, darle más poderes y tal cual a ellos mismos, sin hacer otro tipo de modificaciones antes. Sí, efectivamente. O sea, pensar en que las cúpulas partidarias hoy día reciban más poder, y además en algo tan emblemático en Chile como quien es el jefe de gobierno. En Chile la tradición democrática se confunde un poco con la tradición presidencial, digamos. Los momentos de estabilidad política han ido de la mano de presidencialismo. Entonces, obvio que nuestro presidencialismo requiere múltiples reformas, tiene muchos problemas, pero cosa distinta es cambiar el régimen, y entonces ahí yo invitaría a los convencionales a hacer también una reflexión política. Necesitamos gobiernos eficaces, sí, necesitamos que los ejecutivos avancen sus programas, de todas maneras, pero la vía para hacerlo, ¿cuál es? ¿Una serie de reformas que permitan que la ciudadanía siga eligiendo al jefe de gobierno? ¿O pensar que vamos a ganar, desde el punto de vista de la credibilidad, quitándole eso a los ciudadanos y pasárselo a las cúpulas partidarias? Yo soy muy escéptico de esa alternativa por este motivo que señalo. Paradójicamente, se han establecido alternativas como la que tú mencionaste. En el fondo es presidencialismo, semipresidencialismo y parlamentarismo. Incluso los programas de muchos de los convencionales que fueron electos más o menos rondan en esas tres áreas. Obviamente el presidencialismo también atenuado o más o menos como los poderes que tiene actualmente, pero tú observas una cuarta posibilidad, por ejemplo,
un federalismo en Chile o eso sería inviable? Lo que pasa es que son discusiones que si bien se relacionan, son distintas, digamos. Una dice relación con el régimen político, forma de gobierno y la relación, digamos, de los principales poderes entre sí, y otra dice más bien relación con la forma de Estado. Me parece a mí que respecto a la forma de Estado, nosotros vamos a ver una presión, una sana presión, diría yo, muy fuerte por avanzar en grados importantes de descentralización. Y además se va a dar la discusión respecto a qué hacer con el conflicto mapuche y en particular con la zona de la Araucanía. Pero me parece a mí que, si bien son discusiones distintas, uno les podría poner objetivos políticos análogos. Por ejemplo, si queremos acercar la política a la ciudadanía, si queremos que las personas tengan más poder, eso, del punto de vista del régimen de gobierno, por ejemplo, y el sistema político se puede traducir en seguir con el presidencialismo, en que el presidente siga siendo electo por los ciudadanos como jefe de gobierno y jefe de Estado, y al mismo tiempo con que el sistema electoral tenga distritos más pequeños que acerquen literalmente la política a la ciudadanía. Y ahí uno puede tener ese objetivo en el sistema político. Y en paralelo, desde el punto de vista de la forma de Estado, uno puede decir, bueno, para acercar la política a la ciudadanía también es clave avanzar en mayores grados de descentralización, porque eso también permite cumplir con ese objetivo. Yo creo que esa lectura de los objetivos de la convención y cuáles son sus propósitos políticos es clave ponerla en diálogo, porque justamente lo que nos permiten es avanzar en distintas agendas en paralelo, que va a ser el gran desafío de la convención. O sea, cómo, desde el punto de vista, o a la hora de pensar la forma de Estado, el régimen político, la participación ciudadana, vamos construyendo objetivos que vayan en una misma línea. Hay también una cosa que plantea en el libro y que se conecta claramente con la contingencia, es que Chile debe sacudirse del cortoplacismo imperante que ha estado presente en los últimos años. ¿Podremos sacudirnos de ese cortoplacismo considerando que parte del debate en la convención va a estar de la mano de un año electoral y que incluso hay voces que plantean que será el próximo Congreso que resulte electo en noviembre el que quizás tenga la llave para darle más autonomía a la convención, como plantean algunas voces del Partido Comunista? Lo que pasa es que la convención ya es suficientemente autónoma. La convención tiene un grado de autonomía gigantesco. De hecho, digamos que es un órgano absolutamente novedoso desde el punto de vista de nuestra historia constitucional, que tiene como misión única, pero fundamental y significativa, proponer al país un proyecto de nueva constitución que, de ser exitoso, de ser aprobado en plebiscito, va a derogar orgánicamente la constitución vigente. O sea, me parece que es suficientemente autónoma. Lo que pasa es que esos sectores, con la excusa de la autonomía, lo que están buscando de otra cosa es que la constitución sea soberana, que la constitución pase a llevar poderes constituidos. Y eso sería, me parece a mí, de una miopía brutal, porque por un lado pone en riesgo el éxito del proceso constituyente, que ya tiene una tarea suficientemente, digamos, titánica con proponer al país un proyecto de nueva constitución en el plazo que dispone, y por otro lado también pone en riesgo el éxito del proceso político paralelo. Y para que el sistema político chileno esté bien, ambas cosas tienen que funcionar bien justamente de manera paralela. Lo que necesitamos es que los poderes constituidos hagan su pega y que la convención también, empleando la misma expresión coloquial, haga su pega, cumpla su tarea. Entonces, me parece a mí que es clave que tengan a la vista todo, que se tomen en serio la fragilidad del proceso y la importancia de cuidarlo. Me parece que esa es una cuestión fundamental para que esto funcione bien. Y, del punto de vista del cortoplacismo, lo que sí podría ayudar a superarlo quizás, pensando en el diseño institucional futuro, es que dentro de la convención se evalúe si es que es razonable o no la duración que tenemos del periodo presidencial. Uno podría pensar en distintas fórmulas, ¿cierto? En tener un segundo periodo de 4 años con posibilidad de reelección inmediata y sin ninguna reelección posterior, o bien alargar el periodo al menos un año más. Pero la mezcla que tenemos ahora es muy curiosa y muy, digamos, nociva, porque tenemos gobiernos débiles, sin mayorías parlamentarias y además ciclos electorales muy limitados, muy breves. Y esa suma de cosas obviamente que dificulta la mirada política de largo plazo, y la convención naturalmente debería tenerla como uno de sus objetivos, facilitarla para que el sistema funcione mejor. Si un gobierno eficaz, un poder eficaz, le conviene a todos los sectores políticos que pueden llegar a ser gobierno y le conviene al país. Que los gobiernos avancen en sus agendas le conviene con los límites del caso, manteniendo el bicameralismo, obviamente con los controles de rigor, eso está muy bien, pero favorecer que hayan gobiernos que puedan avanzar en sus agendas de manera eficaz es bueno para todos.
Claro, en el fondo tenemos gobiernos cortos sin posibilidades de reelección, que en ese caso quizá era mejor tener un gobierno un poquito más largo. Son temas que seguro se van a discutir en la convención. Ahora, pasándonos a otro tema, mirando ya lo que ha ocurrido en las últimas horas. Tuvimos ayer el primer debate de los candidatos presidenciales de Chile Vamos. Esta noche vamos a tener el primer debate de los candidatos del Partido Comunista y del Frente Amplio. ¿Cómo queda este escenario? ¿Cambian en algo lo que se afirma ahí en esas instancias? Es buena la pregunta porque habitualmente lo que se sugiere es que los debates de una primera presidencial no mueven tanto la aguja, lo ven más bien los convencidos, pero si la información que yo revisé, que me llegó es correcta, apareció en algún medio de prensa, de hecho, ayer en el PIC hubo 1 millón de personas viendo el debate. Y entonces eso es bien sintomático quizás del interés político que despierta el momento actual, porque así como tenemos bajas tasas de participación, al mismo tiempo se están jugando cosas muy importantes, y quizá eso sugiere que las primarias pueden ser una instancia muy relevante para los dos sectores que están corriendo, ¿cierto?, por primarias oficiales, que son la centro derecha y la nueva izquierda, por llamarla de alguna manera, este mundo de apruebo de dignidad. Aunque claro, el Partido Comunista no tiene mucho de nuevo, pero se entiende, digamos, que está en esa coalición. Eh, entonces me parece lo primero eso, el dato, al menos de anoche, muestra que hay mucho interés. Y después, en concreto, viendo lo que pasó anoche y lo que puede pasar hoy día, obviamente que estos debates son además una tremenda oportunidad para los candidatos que, por así decirlo, son desafiantes. O sea, ayer me parece a mí que, independiente de las propias preferencias de cada cual, eh, el que menos se jugaba era Joaquín Lavín. Joaquín Lavín hoy día está, según los antecedentes de distinto tipo, en la pole position en la primaria de Chile Vamos. Sus desafiantes se jugaban más. Y ahí, claro, quizás Mario Desbordes mostró un aplomo inesperado considerando que acababa de perder una elección. Eso quizás, más allá de cómo haya sido su desempeño, quizás es un aspecto que a él le jugó a favor, digamos. Pero el resto de los desafiantes no los vi a ninguno, la verdad, al menos por anoche, con el empuje y la capacidad de sacar a Joaquín Lavín de la primera posición de esa coalición, independiente, insisto, de las preferencias de cada cual. Y en el caso de hoy día, el que tiene todo por ganar es Gabriel Boric. Gabriel Boric es el desafiante de la primaria, Daniel Jadwe es candidato de facto hace muchos años. Y por tanto el que tiene mucho por ganar y el que tiene además posibilidad de crecer hacia la centroizquierda es Gabriel Boric. Entonces, hoy día yo estaría particularmente atento a su desempeño. Y de anoche también agregaría, para cerrar el punto sobre el debate de las primarias, que de todos modos fue curioso el modo en que se enfrentó, me parece a mí, el punto de vista de la selección de las preguntas. Esto no conozco la trastienda, si fue acordado entre los comandos y los periodistas a cargo, pero la verdad es que hubo muchos temas que quedaron fuera. No se preguntó de educación, no se preguntó de salud, sin perjuicio que salió algo al pasar. Pensiones, por ejemplo. Pensiones, pobreza, sí apareció la desigualdad, pero no la pobreza, que ha aumentado mucho con lo que es la crisis económica derivada de la pandemia. Digamos que básicamente sale una pregunta de vivienda muy pertinente que apareció desde los ciudadanos. No hubo prioridad ni énfasis en las necesidades sociales más acuciantes que vive el país. Y eso es una muestra, me parece a mí, de una desconexión que a veces tienen la élite respecto a cuáles son las prioridades de los ciudadanos, y es probablemente en ese nicho, además, donde los candidatos de Chile Vamos tienen más para crecer. Mostrar que son capaces de tener un cambio social responsable desde su identidad, pero de eso anoche no se vio mucho, en gran medida, me parece, por la selección de las preguntas. ¿Concuerda con esa tesis que está dando vuelta de que un sector de los votantes de Chile Vamos podrían estar más interesados en votar en la primaria de apruebo dignidad, votar por Boric para evitar que Jadwe llegue a la papeleta de noviembre? Efectivamente se ha hablado bastante de eso. Soy escéptico, hay que ver después de ese día los votos, estos son simplemente especulaciones, pero soy escéptico por dos motivos. Uno, porque las primarias en general, o sea, ir a votar a primarias supone un esfuerzo de movilización que, digamos, no es menor considerando el calendario electoral que tenemos. Estamos yendo a votar muy seguido, producto de la crisis sanitaria y las modificaciones posteriores. Entonces, supondría que para, digamos, que mueva la aguja y que marque una diferencia, que un porcentaje relevante de la gente que va a votar en la primaria, que ya es un segmento menor del electorado, hiciera ese cálculo estratégico. Entonces ahí veo un primer motivo de escepticismo. Y después, que además el votante de centro derecha, lo mismo pasaría a la inversa si la pregunta fuera o el escenario fuera otro,
lo primero que debiera preguntarse el votante de centro derecha es, bueno, ¿a quién le va a beneficiar su voto? Y su voto ese día va a beneficiar un pacto, digamos, ese día vamos a mirar quién ganó de una coalición, quién ganó de la otra y qué coalición movilizó más gente. Entonces, si es que la coalición de Apruebo Dignidad, digamos, de Jadwe y Boric, moviliza mucha más gente que el electorado de centro derecha, se va a seguir instalando la percepción que rompió el balotaje de los gobernadores, particularmente por Claudio Rego, pero que venía instalada de antes, de que el momento político es propicio para el mundo de izquierda y no para la derecha. Lo que debería interesar al votante de Chile Vamos es que ojalá haya mucha gente en esa primaria. Y las opciones son varias. Hay 4 candidatos, siempre está la opción de anular. Entonces, la verdad es que me parece que por ahí debería ir más bien la opción del votante de esa coalición. ¿Para cuánto pesa el hecho que se vean competitivas? Porque algunos dirán, bueno, esto ya es carrera ganada, en el caso de unos quizás, en otros dirán, bueno, ¿qué pasa si yo trato de influir en esa otra primaria pensando en dejar fuera al candidato que me gusta menos? Son temas que están discutiéndose en las casas en estos días. Sin lugar a dudas, y en eso probablemente yo no sé cuántas ni qué tipo de encuestas, si de las más serias o de las otras vamos a tener, digamos, antes de las primarias, pero obviamente que, claro, si uno ve que en una primaria hay un candidato demasiado escapado, eso puede jugar un rol, pero agregando a los motivos que decía a mi escepticismo, porque ese cálculo vaya a ser demasiado masivo dentro, el cálculo digo de ir a votar por la primaria de los otros, en Chile Vamos, también habría que tener a la vista que si Gabriel Boric ganara esa primaria, supongamos que Gabriel Boric ganara esa primaria, Gabriel Boric, yo entiendo la lógica que supone la pregunta, para el votante de centro derecha probablemente Gabriel Boric es menos dañino, menos peligroso, menos hostil que un candidato comunista, pero al mismo tiempo un candidato de ese perfil tendría más posibilidades de ser presidente de la República. Claro, podría eventualmente tener más posibilidades, ser más riesgoso todavía esa jugada. Claro, Nadie entonces, sabe para quién trabaja. Exactamente, yo por eso pienso que lo más natural es que uno le aconsejara también por motivos de honestidad intelectual, digamos, de ser consistente con las propias preferencias, es que uno ese día vaya a votar, si es que va a votar alguna primaria, por aquella que tiene más que ver con las propias convicciones, con las propias ideas políticas, y siempre recordando que está la opción de anular, digamos. O sea, si uno ve el debate de anoche, como de seguro le pasó a mucha gente, y ningún candidato convence, bueno, el nulo ahí está, o el blanco están siempre disponibles. Muchísimas gracias, Claudio, por haber estado con nosotros en esta tarde. Tenemos mucha inquietud e incertidumbre para lo que viene. Muchas gracias a usted, Bárbara Benjamín, un agrado conversar con usted y le agradezco también las preguntas en torno al libro de Tensión Constituyente que estamos ya publicados en la página web del IES, está disponible, digamos, está a la venta, y la próxima semana tenemos un lanzamiento ahí con Noam Titelman, José Francisco García y Francisca Echeverría, todos muy invitados el próximo miércoles 30 de julio. Muy buen libro. Con muy interesante. Tensión Constituyente, Benjamín ya lo devoró. Bueno, fin de semana largo. Tenía algo de tiempo. Ya, pues, vamos a tener otro fin de semana, así que para los que se quieran sumar. Nos vemos entonces, muchas gracias por habernos acompañado, Benjamín. Hasta la próxima semana. Que tengan Nos vemos todos, el próximo martes. sí, pues, todos invitados a seguir junto a nosotros informándose como siempre en emol.com.